Excelente tarde, bienvenidos, bienvenidas a este training del día de hoy. No se trata de ser tu mejor versión. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte. Si me estás viendo en diferido, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá en este día. Y esto continúa. Continuamos con estos training, con estas píldoras, con estos tips de poder que te van a ayudar a realmente empezar a vivir sin miedo, a que tengas una estructura en tu vida que te permita vivir sin que el miedo sea el que domine tu vida. Así que te doy la bienvenida, bienvenido, gracias por estar acá y hoy vamos a hablar, como te digo, de no se trata de ser tu mejor versión. ¿Y sabes por qué no se trata de ser tu mejor versión? Porque sin duda alguna la mayor parte de lo que nosotros conocemos como superación personal o crecimiento personal siempre nos invitan a que seamos nuestra mejor versión, ¿sí? Siempre nos invitan a que seamos nuestra mejor versión. Pero resulta que cuando hablamos de ser la mejor versión, perdemos de vista que esta invitación muchas veces es intencionada o llevada es a que mejoremos nuestro ego. Es a que mejoremos esas máscaras que nos hemos puesto a lo largo de la vida para nosotros enfrentarnos en el proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser la mejor versión, estamos hablando muchas veces es de mejorar esa máscara, de mejorar ese ego. Y la invitación que yo te quiero hacer el día de hoy es no hacer tu mejor versión. No se trata de ser la mejor versión, se trata de que seas tu verdadero ser, es que seas quien realmente eres y quien estás llamado a ser en esta vida, en este mundo, ¿sí? Y quién eres realmente. Y ya lo vimos en el training en que les explicaba las 3 dimensiones del ser y te lo voy a repasar rápidamente. ¿Quién eres realmente? Eres un espíritu, eres una esencia. Y ese espíritu y esa esencia tienen 2 movilizadores súper importantes que son la mente y el cuerpo. Cuando tú comprendes eso desde esta óptica, ¿sí? Y ojo que yo te comparto desde mi filosofía, desde lo que yo he aprendido, desde los pilares que yo he venido desarrollando para vivir sin que el miedo domine mi vida, y eso es lo que yo te comparto. Yo aprendí esto a través de la teoterapia. Yo me di cuenta que cuando uno trabaja en ser la mejor versión, uno sigue es como adornando esas capas de personalidad que uno se ha puesto para protegerse en el mundo, que uno se ha puesto para protegerse en la vida, ¿sí? Entonces por eso no se trata de ser la mejor versión, se trata de que seas quien realmente eres, un espíritu, una esencia que está conectada con Dios, con el todo, con los demás, y que ese Dios en acción que vive dentro de mí es el que me permite a mí movilizarme y darme cuenta que yo no soy ese miedo, que yo no soy esa emoción, que yo no soy esa máscara que me he puesto frente al mundo. Entonces por eso no se trata de ser tu mejor versión, se trata de que seas tú. Mi interés con todos mis programas y con todos los training y con todo lo que yo te comparto es que seas realmente quien eres. Mi interés es que tú puedas vivir de manera libre, auténtica y poderosa. Mi interés es que realmente puedas vencer el espacio que el miedo ha conquistado en tu vida para que puedas realmente, desde ese ser auténtico que eres, puedas empezar a conquistar esos sueños, esos anhelos, esas metas que tienes. ¿Listo? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se siguen conectando a esta hora. Gracias por estar aquí. En este training de hoy estamos hablando que no se trata de ser tu mejor versión, sino que se trata de ser quien verdaderamente soy. Entonces, el primer punto que quería tocar contigo es que no se trata de ser esa mejor versión de mi ego, no se trata de ser esa mejor versión de la máscara, no se trata de adornar con perfume esas capas que yo me he puesto para protegerme, ¿sí? Eso que yo estoy mostrándole al mundo, sino que se trata de ser quien verdaderamente soy. Entonces el segundo punto es que se trata de yo reconocer quién soy en mi esencia, quién soy en mi luz, quién soy sin miedo, quién soy cuando yo no dejo que el miedo domine mi vida y no me paro desde esa posición de protección, ¿sí? Porque eso es lo que hace nuestro ego, es protegernos, sino de ir y profundizar un poco más allá en ese proceso, ¿sí? Cuando yo identifico mi luz, quién soy sin miedo, quién soy sin esta fuerza creadora
que es el miedo, entonces es cuando yo realmente puedo empezar a descubrirme en mi luz, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas, un saludo Bella Eli, a todos los que se conectan a esta hora, a Glider, a Jolis, a Francisco, hola mi querido Francisco, gracias por estar aquí, gracias a todos los que están aquí y coloquen corazoncitos si esto resuena con ustedes para que otras personas también se puedan unir, ¿sí? Porque como les digo, y lo que estamos compartiendo hoy es que no se trata de ser tu mejor versión, se trata de ser quien verdaderamente eres, pero eso va a requerir un proceso de autoconocimiento, eso requiere identificar y mostrar quién soy yo sin ese miedo, quién soy yo en esa libertad, quién soy yo auténticamente yo, ¿sí? Esa parte es fundamental para empezar a darme cuenta que no se trata de ser mi mejor versión, sino de ser yo, ¿sí? Entonces yo les hacía una pregunta en el taller, los que estuvieron en vivo en el taller Conquista tus miedos, yo les decía, ¿quién soy? ¿Sí? Y yo podía etiquetarme de muchas maneras. Muchas veces nosotros nos identificamos con los roles que tenemos, con las cosas que hacemos. Ah, es que yo soy coach trascendental, es que yo soy mentora, es que yo soy mamá, es que yo soy esposa, es que yo soy esposo, ¿sí? Nos identificamos con todos esos roles, pero esos son roles. Eso no son realmente quién soy. Son roles que yo tomo en la vida para poder seguir en este proceso de autodescubrimiento, de saber quién soy, que soy ese espíritu, que soy esa esencia. Por eso el tema no se trata de ser la mejor versión, sino de encontrarme auténticamente sin ese miedo. ¿Quién es Ofe? ¿Quién es Kiva? ¿Quién es Jenny? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Eli? ¿Quién es Patty? Sin miedo. ¿Quiénes son ustedes sin miedo? ¿Sí? Porque muchas veces nos identificamos tanto con los roles y nos identificamos tanto con las máscaras que tenemos ante el mundo, que tenemos un montón de etiquetas que nos identifican, pero no somos realmente quien verdaderamente somos. Si te quitas todas esas etiquetas, ¿quién eres? ¿Sí? Si te quitas la etiqueta de coach, de mentor, de empresario, si te quitas la etiqueta de mamá, de hija, de esposa, de hermana, ¿quién eres? ¿Sí? Entonces no se trata de profundizar en esa mejor versión, ¿sí? Se trata es de que empieces a identificar quién eres en tu luz. Y en tu luz muy probablemente eres esa autenticidad, eres esa paz, eres ese sosiego, eres esa tranquilidad, eres esa luz para tu familia, ¿sí? Probablemente eres mucho más allá de lo que tú estás viendo. Bien, y se trata... El tema, discúlpenme que mire para acá, acá tengo mis notas, sino que es que no quiero que se me olvide todo lo que les preparé, porque me voy emocionando y de pronto se me van las ideas, pero quiero es como dejarte muy claro el aspecto, ¿listo? Entonces, se trata de sentirte cómodo en tu piel, que tú digas, ay, qué rico ser yo, ¿sí? Que te sientas cómoda, cómodo en tu piel, que tu mente sea un lugar delicioso para vivir porque tienes esos pensamientos en los que Dios está presente, Dios, la divinidad, el universo, la vida, como tú lo quieras llamar, ¿sí? Eso hace que yo realmente me dé cuenta que no se trata de ser mi mejor versión, sino que disfruto ser quien soy verdaderamente, ¿sí? ¿Y quién soy entonces? ¿Quién soy? ¿Sí? Esa es la pregunta del día. Entonces, ¿qué hacer para yo saber que no estoy trabajando en ser la mejor versión de mi ego, sino en realmente ser quien verdaderamente vine a ser? Te voy a regalar 3 claves para que lo puedas hacer. La primera es identifica las formas en que se muestra tu ego. Ojo, lo repito. Identifica las formas en que se muestra tu ego, en que se presenta tu ego. ¿Sí? Entonces tú puedes ver, por ejemplo, y puedes empezar a hacer pequeños actos de conciencia. Por ejemplo, cuando estés en una conversación, date cuenta, ¿sí? Empieza a hacer conciencia de qué manera tú respondes ante las personas con las que estás hablando. Y entonces si hay una necesidad de decir algo para agradar al otro, para que el otro te acepte, o estás diciendo algo es más para que el otro tenga cierta respuesta hacia ti, entonces descubre que esa es una respuesta de tu ego. Cuando tú respondes naturalmente y desde esa sensación de amor, de tranquilidad, de paz,
es porque ahí está saliendo tu luz. Cuando tú estás respondiendo a la defensiva y en búsqueda de esa aceptación, de esa aprobación del otro, estás desde el ego. Porque cuando tú estás en tu esencia, en tu espíritu, en tu verdadera naturaleza, tú sabes que ya eres aceptado, que eres amado, que eres aprobado, que eres cuidado. Entonces no vas a estar buscando la aprobación del otro, tampoco lo vas a atropellar, porque vas a estar desde ese amor profundo, entendiendo la profunda conexión que hay entre él y tú, porque ambos tienen ese espíritu y ambos son esa esencia, y por eso están teniendo esa relación y esa conexión y esa conversación. Entonces mira lo diferente que serían nuestras relaciones cuando nosotros partimos de ahí, cuando nosotros empezamos a identificar desde nuestras relaciones cómo nuestro ego está interviniendo en ese proceso, cómo nuestro ego está interviniendo en todo lo que hacemos. ¿Cómo me doy cuenta también de qué otra forma se manifiesta mi ego cuando me dan una mala noticia o lo que se puede considerar una mala noticia o un proceso retador o cuando las cosas no están saliendo como yo quiero? La forma en que yo estoy respondiendo también me demuestra las formas en que mi ego está respondiendo. Si yo estoy respondiendo con fragilidad, con tristeza, con llanto, si yo entro en pánico, entro en ansiedad, ¿quién está respondiendo ahí? ¿Mi esencia o mi ego? Generalmente ese tipo de reacciones vienen del ego, que vienen desde el miedo. Cuando yo reacciono con tranquilidad, cuando yo reacciono con amor y digo todo es perfecto, está bien, todo es perfecto, todo está bien, todo es perfecto y correcto como es, vamos en buen camino, esto es una oportunidad para seguir creciendo, esto es una oportunidad para seguirme conociendo, esto es una oportunidad y la abrazo, entonces ahí ¿quién está respondiendo? Mi esencia, mi espíritu, mi verdadero ser. ¿Sí? Si notamos la diferencia, ¿de qué otra forma yo puedo identificar las formas en que se muestra mi ego? Cuando, por ejemplo, empiezo a sentirme enfermo, cuando mi cuerpo me empieza a hacer llamados de atención y entonces mi cuerpo se siente pesado, cansado, empiezo a tener ese dolor en el cuello, ese dolor en la espalda, en los hombros, cuando me empieza a doler mucho la cabeza, cuando empiezo a sentirme enfermo. Ese también es una forma de darme cuenta cómo mi cuerpo me está llamando la atención, porque muy seguramente mi ego está en esa pelea de querer mantener el control. La enfermedad es un camino que también nos muestra a nosotros cuando nuestro ego quiere seguir tomando el control y cuando estamos en esa como lucha interna, y no se trata de luchar, se trata de empezar a ver esas respuestas del ego y decirle, ok ego, ¿de qué me quieres proteger? ¿De qué quieres que yo sienta este miedo? ¿Para qué quieres que yo sienta este miedo? ¿De qué me quieres proteger? ¿Cuál es el mensaje que tienes para mí? Y gracias por preocuparte por mí, pero yo en mi esencia estoy protegida, yo en mi esencia estoy bien, yo en mi esencia tengo todo lo que necesito. ¿Sí ven los mensajes tan diferentes? ¿Sí? Entonces cuando yo hago estos actos de conciencia, empiezo a identificar que yo no voy a tratar de mejorar mi ego, lo que trato es de ser yo y de mantenerme centrado en ser quien soy sin miedo, que soy esa paz, que soy esa luz, que soy esa tranquilidad, que soy esa autenticidad, que soy libre realmente. ¿Sí? Y experimento entonces lo que hablábamos ayer, esa inteligencia espiritual, porque yo ya voy a esa práctica espiritual comprendiendo que lo que muchas veces traigo a esa práctica espiritual son todas esas sensaciones, todas esas preguntas, todas esas dudas y toda esa lucha que tiene mi ego, la traigo acá a esta práctica espiritual para comprenderla, pero también para desde allí tomar las mejores elecciones para mí, ¿sí? El segundo es, empecé a identificar tu luz. Cuando tú reaccionas de la mejor manera, cuando tú reaccionas en las maneras más elevadas ante ciertas situaciones, ante las circunstancias, ante las enfermedades, estás entonces desde tu luz, desde tu esencia, desde tu espíritu. Y yo sé que esto es a veces complejo de comprender y muchas personas me dicen, oye, ¿y tú de dónde sustentas esto? Esto lo sustento en mi propia experiencia y con una herramienta muy poderosa que yo conocí que se llama la teoterapia. La teoterapia es el tratamiento de Dios para la vida del hombre, es una herramienta muy antigua, llegó a Colombia a través del doctor Néstor Chamorro Pesantes y la integré a todo este proceso de aprender a vivir sin que el miedo dominara mi vida, pero no ha sido la única herramienta. En esto integré otras herramientas que también han sido muy poderosas para mí y que me han llevado a verme, ¿sí? A verme en esa oscuridad
en ese mecanismo que tengo dentro de mí que se llama ego y en esa luz. Entonces yo me identifico, bueno, cuando Andrea está en su luz, cuando está tranquila, cuando transmite paz, cuando no se deja llevar por las circunstancias, sino que confía que a través de las circunstancias pues está siendo cuidada, está siendo tratada, está cada vez haciendo más conciencia de que necesita más luz, de que necesita poner más luz en su vida, que necesita poner más luz en su corazón. Ahora quiero que lo traslades para ti y te lo comparto, que si esto resuena contigo, lo apliques, que te vayas haciendo esos actos de conciencia. Recuerda que en el espíritu nosotros tenemos una característica fundamental que es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es este darme cuenta, es es poder abrir los ojos para darme cuenta que soy este espíritu y que tengo mucho más que un cuerpo y una mente. Mi cuerpo y mi mente son mis movilizadores para yo cumplir ese propósito que ese espíritu que vino acá a este mundo tiene para mí. Entonces cuando yo me empiezo a identificar de esta manera, a ver como un espíritu que es más que este cuerpo y esta mente, entonces empieza a atender el cuerpo y la mente como movilizadores del cambio, como movilizadores de hacer cosas diferentes y de comprender que todo lo que hacemos está generando una huella en nuestras relaciones, una huella en nuestro trabajo, una huella con todo lo que nosotros nos relacionamos, sean personas, sean negocios, con lo que sea que nosotros hagamos. Entonces esta parte es fundamental para que la tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, retomemos. No se trata de ser mi mejor versión. Se trata de ser quien auténticamente soy, ¿cierto? Segundo punto, ¿quién soy? Soy un espíritu, soy una esencia, ¿sí? Con un cuerpo y una mente que son movilizadores para que yo cumpla algo que tengo que cumplir en esta tierra, ¿sí? Soy un Dios en acción que tiene una mente y un cuerpo, y esta profundidad me permite a mí darme cuenta que todo lo que yo vivo a través de la mente y el cuerpo es algo temporal y que también se puede transformar, ¿sí? Tercero, también se trata, y hablábamos de que se trata de que yo me sienta cómodo, feliz, libre, auténtico en mi propia piel, de que yo sepa que mi mente es un lugar maravilloso para estar, pero mi cuerpo también. Empiezo a entender y a cambiar mi percepción, ese sería el cuarto punto, empiezo a cambiar la percepción de lo que yo estoy viviendo. Y entonces empezamos a ver claves para yo empezar a ver que no se trata de ser mi mejor versión, sino las 3 claves para yo ser realmente quien soy. Y la primera, entonces, hablábamos de hacer este acto de conciencia, de identificar de qué forma se expresa mi ego, de qué forma se expresa esta oscuridad, ¿sí? De qué forma yo muestro esta oscuridad. Y el segundo punto era cómo identificar mi luz. Entonces poníamos varios ejemplos de cómo identificar. ¿Listo? Nora me dice por acá: hola Andrea, gracias, Dios te siga bendiciendo. Saludos a todos los que nos encontramos por aquí. Gracias, mi Norita bella, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos todos. ¿Hay alguna pregunta que me quieras hacer? Estoy aquí en este training dándote claves muy poderosas. Mira, esto es algo profundo. Yo no intento que tú entiendas esto con tu mente lógica, sino que realmente lo comprendas desde tu corazón, ¿sí? Y yo quiero, y mi intención no es que tú seas tu mejor versión, yo quiero que tú seas tú. Que seas tú libre, libre, auténtica, poderosa, libre, auténtico y poderoso, como realmente eres, como eres en tu luz, ¿sí? Esa paz, esa luz, ese amor que viniste a hacer para todas las personas que están a tu alrededor, para tu negocio, para lo que sea que estés haciendo, pueda ser eso que viniste a hacer, que es ser luz. Y por último, y la tercera clave, y no menos importante, tiene que ver con esa activación del poder personal, ¿sí? Hanna me dice: ¿cómo identifico mi luz, André? No escuché antes. Ok, para identificar, bueno, primero debo identificar las formas en que mi ego se expresa. ¿En qué formas mi ego se expresa? Se expresa, por ejemplo, ante la forma en que yo reacciono ante alguna circunstancia. Si yo me lleno de miedo, de angustia, de tristeza, reniego, me quejo, estoy reaccionando desde el ego. Si yo tengo alguna circunstancia y reacciono con paz, con tranquilidad, con sosiego, entendiendo, ¿sí? Entendiendo y comprendiendo
que yo soy un ser espiritual y que mi mente y mi cuerpo son movilizadores, entonces allí yo ya empiezo a ver mi luz, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo en mi luz? Cuando yo, ante una circunstancia, ante una situación muy difícil, ante una noticia dura, yo lo que hago es reaccionar y decir, esto tiene un propósito, todo es perfecto y correcto, estoy bien, todo es perfecto, va a salir bien. Esto es una oportunidad para conocer más mi luz, esta es una oportunidad para hacer luz en medio de la oscuridad, esta es una oportunidad para que Dios haga milagros, para que Dios, la divinidad y el universo se magnifiquen, y hoy elijo el amor por encima del miedo, ¿sí? Entonces esa es la forma en que yo voy identificando cuál es mi luz y cuáles son las formas en que se expresa mi ego, ¿listo? Generalmente la luz se expresa con estas sensaciones, paz, tú sientes paz, a pesar de que el mundo esté cayendo alrededor, tú sientes paz, tú dices, esto es una oportunidad, confío, me entrego, sé que de esto va a salir algo bueno, poderoso, ¿sí? Esa es reacción de la luz, ¿sí? ¿Y cuál es la reacción del miedo? No, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer, todo se acabó, ya queremos, mejor dicho, acabar con todo, ¿sí? Esas son reacciones del ego, ¿vale? Muy bien, me dice por acá, ¿cómo podemos dejar el ego y así poder ir cambiando para ser un mejor ser humano? Bueno, mi amor, el ego no lo puedes dejar, el ego es parte de ti. Es ese sistema que tienes en tu interior, en el interior de tu mente, que está allí para protegerte. Es el que hace que te puedas proteger. Sí, mi amor, el ego, aquí la otra coach me recuerda que el ego es esa parte de nosotros con la que nosotros nos identificamos tanto, que habla como nosotros, se ve como nosotros, se viste como nosotros, pero no somos nosotros, ¿sí? Es esa parte que está llena de miedo de nosotros y con la que nosotros construimos un montón de capas para mostrarnos frente al mundo. Eso es el ego. Pero el ego yo no lo puedo quitar. Y a mí me pasó esto, les confieso que cuando yo hice mi certificación de coaching, yo me acuerdo que yo estaba conociendo todo este tema del ego, yo no había leído mucho todavía sobre el tema, yo llegué a mi certificación de coaching, a mi practitioner, y les cuento que yo llegué pues allá toda brava y yo dije, no, es que yo vine a este practitioner porque yo quiero acabar con mi ego, yo quiero matar a este tipo, esta tipa me tiene harta. Y resulta que en este proceso me di cuenta que el ego pues es parte de mí, va a estar conmigo toda la vida, es el gran oponente, pero me di cuenta que cuando yo peleo con el ego, eso es más ego. Cuando yo peleo con el ego, estoy siendo más ego, ¿sí? Entonces, el ego realmente hagan de cuenta que es un niño pequeño que está atrapado en su mente y que siempre está buscando la manera de protegerse porque siente que no tiene nada más ni a nadie más para protegerse, ¿sí? Entonces, como si ustedes tuvieran un niño de 4 o 5 años que se pone rebelde ante cualquier situación, ¿sí? Eso es el ego. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver al ego que es como un niño pequeño que está atrapado y que está muerto de miedo y que está reasustado dentro de ustedes mismos, entonces ustedes ya saben que tiene que haber un adulto responsable que se haga cargo de ese ego y que entonces le dice, tranquilo mi amor, tranquila mi amor, yo sé que tienes miedo, yo sé que quieres protegerme, yo sé que quieres sacar a flote la máscara, pero no es necesario. Aquí estoy, yo, siendo yo, vamos a salir adelante con esto, ¿sí? Y entonces de alguna manera me doy cuenta que esa divinidad que está dentro de mí está a cargo, ¿sí? Ese Dios que está dentro de mí está a cargo de toda la situación y que ese niño asustado que se llama ego, pues yo lo puedo abrazar, lo puedo llenar de amor y puedo poner que ese miedo se prepare más bien como un combustible para yo salir adelante, para yo seguir cultivando mi luz, ¿sí? Entonces aquí me dice Linita, Andreita, ¿cómo puedo dejar ir una situación desde el amor y no desde el ego? Mi Linita, lo primero es reconocer que tu primera reacción ante la situación fue desde el ego y darte cuenta que el ego te estaba protegiendo probablemente para que no sintieras el dolor de esa situación. Ahora, ¿qué hay que hacer desde el amor? Abrazar la situación, abrazar el dolor que te está dando esa situación para que tú puedas aprender a trascender esa parte, abrazar el dolor. ¿Qué significa? No es que yo le diga, ay dolor, sí quédate aquí conmigo, sino que, ok, acepto el dolor que esto me genera, acepto el dolor que esto me implica para yo cambiar, para yo transformarme, para yo crecer, para yo evolucionar,
¿sí? Para yo trascender esta sensación de dolor, pero el sufrimiento es opcional. O sea que yo no me quedo sufriendo, sino que atravieso el dolor dándome cuenta que es una oportunidad para yo crecer, para yo hacer músculo, ¿sí? Para yo ejercitar mi luz para que cada vez sea más grande que mi ego, sea cada vez más grande que el miedo. Jaime dice, lecturas que me puedas recomendar para el manejo del ego. Más que para el manejo del ego, es para dejar de desidentificar, para hacer un proceso de desidentificación del ego, ¿sí? Es para aprender a hacer esa separación y poder identificar las formas en que se manifiesta y las formas en que se manifiesta la luz. Yo te puedo recomendar libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle, Una nueva tierra de Eckhart Tolle, son libros muy buenos, muy claros con respecto a esa separación del ego y el espíritu y la esencia. Te puedo recomendar también el libro del ego de Osho, aunque ese ya es un poquito más denso, más pesadito para leer, pero puedes iniciar con El poder de la hora o Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Esos son como los que yo te recomendaría para iniciar. Y a medida que vayas profundizando, pues puedes ir también en La maestría del amor del doctor Miguel Ángel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. También es un libro excelente que te ayuda a comprender un poco más cómo funciona este tema del miedo y del amor como fuerzas creadoras de la vida, y cómo el amor es esa fuerza movilizadora del espíritu y cómo el miedo es esta fuerza movilizadora del ego para protegernos, porque es que finalmente la función del ego es que sobrevivamos, ¿sí? La función del ego es que tú sobrevivas, no le interesa tu realización, no le interesa que crezcas, no le interesa que tú evoluciones, ni que tú seas verdaderamente tú, porque el mensaje que tiene tu ego, muy seguramente que asimiló cuando era muy chiquito, es que no era seguro ser quien eres. No era seguro ser tu verdadera naturaleza, no era seguro ser quien verdaderamente tú viniste a ser. Entonces, como ese mensaje del ego es ese es el mensaje que el ego recibió desde chiquito, entonces va a buscar capas y capas y capas para protegerse, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas tú? Aprender a identificar todas esas capas que tu ego se ha puesto a lo largo de la vida, ¿sí? Para empezarlas a quitar, así como pelando una cebolla. Yo no sé si se acuerdan que en los primeros trainings les conté la historia de la cebolla, ¿no? Que antes hay un mito con las cebollas, y es que hace mucho tiempo, pues las cebollas escondían piedras preciosas, y habían cebollas rojas, verdes, de todos los colores. Y resulta que estas cebollas de todos los colores, ¿sí? Empezaron a ponerse capas blancas y oscuras encima porque les empezaron a decir que no era bien que ellas estuvieran por ahí brillando, que era malo que ellas fueran así, que porque es que ellas eran así, ¿cierto? Entonces las otras hortalizas empezaron pues a burlar de ellas, y ellas se empezaron a poner capas y capas, y algunas se enterraron sobre la tierra. Entonces un día un maestro se puso a observarlas y vio cómo algunas trataban de salir de la tierra y de quitarse todo ese lodo, y entonces una de ellas le contó la historia y le abrió su corazón. Entonces el maestro se puso a llorar. Entonces dice la historia y dice el mito que desde ese entonces pues unos campesinos pasaron por ahí, y entonces asumieron que entonces era natural que la gente llorara al frente de una cebolla, ¿sí? Y por eso se dice que hasta hoy los seres humanos lloramos cuando picamos una cebolla, porque realmente cuando abrimos una cebolla estamos viendo su real corazón. Entonces, eso pasa con nosotros somos como esas cebollitas que eran brillantes, que traían una luz especial, y que nos empezamos a poner todas esas capas son el ego, todas esas capas son el miedo, que nosotros hemos cultivado a lo largo de la vida para mostrarnos normales, para ser aparentemente normales ante la vida, ante el mundo, ante esos maestros, ante esas personas que han estado a nuestro alrededor. Entonces, eso es lo que pasa con el ego, que son esas capas y capas. ¿Qué es lo que necesito yo identificar? ¿De qué manera se ven esas capas para empezar a verme en mi luz? Porque es que yo no puedo transformar lo que yo no puedo ver, ¿sí? Es muy difícil transformar aquello que yo no puedo ver. Yo no puedo realmente desidentificarme del ego si yo no reconozco cuáles son las formas en las que él se está manifestando en mi vida, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante. Linita me dice aquí, La maestría del amor, ¿y cuál, André? ¿Los cuatro acuerdos de qué? La maestría del amor es un libro de Miguel Ángel Ruiz que explica todo el tema de cómo funcionamos nosotros con el amor y cómo funcionamos nosotros desde el miedo. Explica también muy bien el tema del ego
de una forma muy linda a través de una historia de varias historias que él cuenta en este libro. Él también es el autor de Los Cuatro Acuerdos, se llama el doctor Miguel Ángel Ruiz. ¿Listo? El otro libro que les recomiendo es El Poder de la Hora y Una Nueva Tierra. Y ojo con esto, ustedes que están empezando con este camino del despertar, es muy probable que estos libros ustedes los compren y sientan cierta resistencia para leerlos, ¿sí? Es normal, esto les va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que nuestra mente va a querer entender, pero nuestra alma es la que quiere comprender y necesita esta información. Pero la puerta de entrada hacia nuestra alma, hacia nuestro espíritu, va a seguir siendo la mente. Entonces la mente se va a resistir. Cada vez que tú leas una frase que te allá por allá, es tu ego que se está retorciendo y tu ego piensa que cuando hacemos estos procesos va a dejar de existir, pero la verdad es que no va a dejar de existir. Él lo que va a hacer es su verdadera función, que es someterse al liderazgo del espíritu, y ahí es donde va a encontrar un verdadero lugar, ¿sí? Entonces esa parte es importante que la tengamos en cuenta, mis amores. Esto yo lo profundizo muchísimo más en el programa Vive Sin Miedo, que como saben pues están abiertas las inscripciones para este programa, ¿sí? Es un programa intensivo de 4 semanas, empieza el día martes, y lo más bonito de este programa es que vamos a profundizar en esa parte, vamos a hablar de qué maneras el ego en mi vida se está expresando. Y como me decía en estos días una de mis estudiantes que ya se inscribió, me decía: Andrés, que yo me he dado cuenta que yo tenía este miedo, pero entonces lo empecé a quitar y me di cuenta que debajo había otro miedo. Y ahorita que estoy profundizando en este miedo me di cuenta que había otro y que había otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es que el miedo, recuerden que va por capas, ¿sí?Igual que el ego. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el programa. En el programa intensivo tenemos módulos en que vamos a ir destapando todas esas capas hasta llegar al miedo raíz, que es el que ha movilizado todo ese miedo y que el miedo se haga tan grande en nuestra vida para poderlo dominar, para poder hacer que ese miedo se pueda transformar. Y adicional, este programa incluye un desafío de 30 días donde yo te voy a colocar una audiolección con prácticas que te van a llevar, prácticas a cultivar los 3 pilares, a cultivar la inteligencia espiritual, a transformar tu mentalidad y activar tu poder personal. Lo más valioso de este programa es ese desafío de 30 días. ¿Sabes por qué? Porque bombardeas tan fuerte tu mente que deja de resistirse a recibir información como esta y empieza una verdadera transformación. Y pues adicional tenemos 6 bonos espectaculares. Hoy se vence uno de los bonos más importantes, que es el bono de acción rápida, que es la masterclass con mi mentora Margarita Velázquez, que es la clase que se llama Sin Miedo a Ser Amado. De verdad, yo les invito a que sigan a Margarita Velázquez, ella aparece como guía para el ser angelical y ella es una mentora maravillosa. Desde la esencia nos va a enseñar cómo superar el miedo a realmente ser amados, ¿sí? A ser amadas. Entonces, si ustedes quieren tener relaciones profundas y significativas, ese bono es para ustedes. Pero entonces solamente va a estar activado hasta hoy a las 11:59 de la noche. Si quieres tener más información acerca del programa, puedes escribirme directamente por aquí por el directo o por el Messenger o el WhatsApp. Los que están en el grupo de WhatsApp pueden escribirme directamente y les cuento las formas en que pueden realizar el pago. Todo este programa está valorado en más de $1,200, pero ustedes no pagarían eso, sino que por precio de lanzamiento solo pagarían $147, que realmente es un precio muy bajo para un programa que realmente es tan transformador. O sea, realmente créanme, yo he reunido todo lo que he aprendido en más de 10 años, todo lo que he experimentado yo misma, pero también todo lo que le he compartido a mis estudiantes, a mis coaches en el 1 a 1, lo puse aquí al público para que ustedes realmente vivan una verdadera transformación y aprendan y tengan todo lo necesario para vivir sin que el miedo domine sus vidas. Entonces, mi invitación hoy es a que hagan parte de este movimiento. Mi sueño es que exista una comunidad de hombres y mujeres latinos que vivan sin que el miedo domine su vida, de gente que realmente esté despierta en conciencia y aprenda a vivir desde su luz y aprenda a manifestar realidades diferentes. Los latinos en este momento estamos viviendo un tiempo y un llamado completamente especial a transformar desde la raíz nuestras creencias
y es necesario para que podamos evolucionar y crecer, porque si no vamos a seguir sumidos en la pobreza, en la tristeza, en la opresión y en todo lo que viene pasando. Por eso en este momento ese es el llamado al despertar, y mi intención es que creemos una comunidad de personas que ya viven sin que el miedo domine sus vidas. Esa es mi invitación para el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si quieren inscribirse al taller pueden ir al link de mi bio o pueden ingresar a andrearoman.co/vive sin miedo. Ahí pueden ingresar, ¿listo? Si tienen alguna duda, escríbanme al DM, escríbanme en el Messenger o al WhatsApp, que ahí voy a estar para ustedes, como siempre, disponible para guiarles, acompañarles en este proceso. Les mando un abrazo, no sé si tienen alguna otra pregunta. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo son las inscripciones? Vamos a cerrarles el martes 20 a las 12 del mediodía, ¿sí? Va a estar hasta el martes 20 hasta las 12 del mediodía. El martes 19, perdón, es que el martes 20, hasta el martes 19 del mediodía, ¿listo? ¿Por qué hasta el mediodía? Porque a la 1 de la tarde comenzamos nuestra clase inaugural, ¿sí? El martes a la 1 de la tarde comenzamos con nuestra clase inaugural para todos los estudiantes pues que ya se han inscrito, entonces para que puedan aprovechar esta oportunidad, de verdad, estamos construyendo algo súper poderoso y bueno, te mando mi abrazo, te mando todo mi amor. Espero que hayas tomado atenta nota de esta clase de hoy. Mañana nos vamos a ver con otro training súper especial. Y bueno, hasta mañana. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Estoy pendiente de sus mensajes, los que estén interesados en el programa. Nos vemos. Bye, bye. Chao, mis queridas y mis queridos en Facebook. Un beso.